La recogida puerta a puerta de las basuras es una realidad, por ejemplo, en la Mancomunidad de Barcelona, donde han reducido las incineradoras, tenían 3 a una sola, y solo va a quemar el 30%. Y donde había incineradoras han puesto ecoparques. Los vecinos estaban hasta las narices y es ellos mismos los que organizan la recogida puerta a puerta, de manera que se selecciona hasta el 80% de las basuras. Diseño ecológico de los productos. Y les enseño esto que está suscrito por el Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Tenemos que acabar con esta tendencia actual de generar cada vez más residuos. Experiencias, miles. Carmona se ha declarado ciudad sin PVC. Barcelona no se usa el PVC en instalaciones municipales. El Plan Integral de Castilla y León, que les aseguro que es mucho más sostenible que el de Guipúzcoa, habla de todas estas experiencias y profundiza en todas estas experiencias. Medidas fiscales para envases no retornables, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza. Medidas fiscales a través de las tasas para las bolsas de plástico, Italia, Francia. Y lo que les hablaba antes, importante, creación de leyes que implantan la responsabilidad productiva, que el fabricante se haga responsable del exceso de embalaje que pueda generar. Reutilizar, bueno, sabíamos hasta hace muy poco que podíamos reutilizar botellas, por ejemplo. Bueno, pues la sidra, que era el último de los reductos de la reutilización, siempre la reutilización es mejor que el reciclaje, puesto que se invierte mucha menos materia y mucha menos energía. Bueno, pues se va a acabar con todo eso. La sidra, ese sistema, tiene los días contados. Reutilizar, bueno, aceites y grasas de cocina para hacer jabones y cosméticos, madera para hacer briquetas. Han visto en una fotografía un palet. Eso, si se desmenuza, se puede hacer briquetas, por ejemplo, para chimeneas, o se pueden hacer un montón de cosas. Reutilización de Tetra Bricks para la realización de mobiliario urbano. Esto es una realidad en Japón, en los Estados Unidos, firmes para carretera. Plástico para generación de palets, bancos urbanos, firmes anticaída en las zonas de columpios infantiles, etc. Hay que potenciar al máximo el reciclaje. Hay que premiar la correcta selección. De hecho, la Unión Europea establece que para el 2020 el tanto por ciento de reciclaje debe estar entre el 51 y el 80. La Mancomunidad de Barcelona para el 2010 va a estar en el 60%. Nuestro plan integral de gestión de residuos urbanos de Guipúzcoa solo va a llegar en el 2016 al 40%. Vamos a seguir estando en la cola no solo de Europa, sino del propio Estado español. Establecer medidas fiscales, colaboración con las mancomunidades a la hora de la recogida selectiva y subvenciones a empresas con productos con procesos productivos de reciclaje. Hay que potenciar ese sector que aquí está absolutamente subdesarrollado, que es el sector del reciclaje. Experiencias, muchas también. En Tona y Valenya, en la Mancomunidad de la Plana, en Cataluña, lo que les he comentado antes, la recogida puerta a puerta, se llega a recoger hasta un 80% para reciclar, reutilizar, etc. En Montejurra, que no lo tenemos muy lejos, el 75%. Córdoba, 70%. Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, más del 70%. Además de estos métodos, existen otros, como el compostaje, la biometanización, que ven ustedes ahí, que se trata de procesos de fermentación, de descomposición, uno en presencia de oxígeno, otro en ausencia de oxígeno, y que se genera o bien un bien para el suelo, es decir, una especie de abono o de mejoramiento del suelo, o bien, además de eso, metano, biogás. Esto supone desarrollar realmente el compostaje. En Guipúzcoa estamos en un 3%, solo se composta una mínima parte. Prohibir mezclar materia orgánica con otros residuos, fomentar el compostaje doméstico para viviendas con jardín. El 80% de los residuos orgánicos en Austria son gestionados de esta manera. Cada familia se hace responsable de sus residuos domésticos, compostándolos, y la experiencia está siendo muy enriquecedora. Fomentar el comercio del compost ecológico, que nos ubiquen el quinto contenedor para que el ciudadano tenga derecho a meter su materia orgánica en ese contenedor. Yo diría más, es que el otro día realmente un baserritarra se quejaba, y con razón, de que en el medio rural no solo no van a tener ese quinto contenedor, que no vamos a tener ninguno porque la Diputación no apuesta decididamente por el compost, sino que ellos tienen un solo recipiente para meter todas las basuras. Esa es la selección, ese es el reciclaje que quieren nuestras autoridades. Y este es el quinto contenedor del que yo les hablaba. Aquí pueden depositar esos ciudadanos su materia orgánica para realizar compost. Esto es una compostadora en un jardín de casa, con un mínimo jardín, no se necesita gran cosa. Esto es una empresa en Guipúzcoa que de motu propio, de
forma privada, está generando compost a partir de los desechos de un comedor que tienen. Y esto es la compostadora que tienen en la mancomunidad de Pamplona. Es una planta de biometanización y esa es una planta de biometanización real en Ávila. Experiencia: compostaje en Montejurra, Alcázar de San Juan, Montes de Toledo, Barcelona, Edar en Iruña. Y estos son los ratios. En Austria se está compostando el 27%, en Italia el 14%, en España el 8% y en Guipúzcoa, señores y señoras, solo se composta el 3%. Plantas mixtas de compostaje y biometanización en Valladolid, Barcelona, Álava, planta de biometanización en Ávila, Burgos, en Pinto, en Madrid. A través de los problemas que tuvieron con la incineradora de Valdemín-Gómez, alguien que no se le puede tachar de muy ecologista, como es el actual alcalde de Madrid, en boca de todos estos días, ha generado o ha creado varias plantas de biometanización situadas en Pinto. Bueno, otra alternativa, el Ecoparque de Barcelona. Planta de biometanización, planta de compostaje y planta de triaje. Es decir, además de la selección que hacen los ciudadanos, hay operarios que abren las basuras y van a su vez seleccionando lo que interesa. Con lo cual se recoge mucho mejor la basura y se aprovecha mucho más. Ecoparque de Moncada: han cerrado hace unos días la incineradora de Moncada y en su lugar han abierto este ecoparque. Clasificación, no me voy a extender demasiado, pero es otro de los métodos alternativos. Y existen, deben saber ustedes, la Unión Europea está subvencionando estudios a día de hoy con métodos alternativos que no les suena, pero que serían la microencapsulación, la micronización, etcétera, etcétera. Estos sí que los están subvencionando porque son realmente sostenibles. A ellos hay que sumarles otros métodos de raíz química basados en el tratamiento con reactivos químicos sin alcanzar nunca las temperaturas tan altas que se logran en los hornos incineradoras. Y hay experiencias en Holanda, en Palencia, hay una empresa que se llama Calcior, etcétera, etcétera. Para terminar, queda un vertedero controlado que no va a tener los problemas que tienen a día de hoy nuestros vertederos. Dicho vertedero sería mucho más inofensivo que el que necesita la incineradora y existen vertederos mucho más desarrollados y mejor gestionados por toda Europa que los que conocemos en nuestros ámbitos. La Unión Europea, de hecho, no los prohíbe. Bien, solamente, y para culminar en 2 minutos, lo que pedimos, lo que reivindicamos. Solo queremos cosas tan sencillas como estas. Que se dé el verdadero debate, que las autoridades comiencen a dar el debate que nos están quitando, que nos están sustrayendo. Fomentar a la población el consumo responsable, consumo ecológico y la buena recogida selectiva, cosa que no se ha hecho prácticamente hasta ahora. Acabar con la tarifa plana de basura, el que más contamina más paga. Desarrollar la Agenda Local 21. Queremos un desarrollo sostenible, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Que se dé toda la información disponible, que las decisiones no se tomen por vía urgente, todavía existe margen a la maniobra. Que sepan ustedes que el gestor de SUM y de mi mancomunidad, el señor Castillo, desde hace 10 años iba diciendo que San Marcos se llena. Y ha sido mentira, es como el cuento de Pedro y el lobo. Viene el lobo y nunca termina de llenarse. Hasta ahora decían que en el 2007 se clausuraba. Bueno, pues ya han prolongado la vida otros 2 años. Y por supuesto que se cumplan las leyes. El REGLAMIC, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas. Y el Compromiso Vasco de Desarrollo Sostenible, firmado por el Lehendakari. En cuanto al RAMIP, les diré que ninguna de las 2 incineradoras lo cumple. Y es la ley, les pueden decir que es una ley del 63, antigua, no, es la ley en vigor. Y la ley en vigor se cumple, sea del año que sea. Bueno, pues incluso el propio viceconsejero de Medio Ambiente, Iñaki Ezcurra, nos admitió que la Administración se reservaba el derecho a no cumplir las leyes. Bueno, si la Administración se reserva ese derecho, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? O sea, precisamente aquellos que están haciendo las leyes son las que los incumplen. Bueno, les invito a todos ustedes a que reflexionen sobre esto porque es altamente preocupante. Y sin más, agradecerles que hayan llegado al final de esta presentación y que tengan esta inquietud por recoger una información que por otra parte, de otra manera, no podrían recoger.